Ya, ahora sí. Entonces, mire, el día de hoy vamos a terminar en cuanto a la parte de micosis animal y va a terminar bueno, no terminar la unidad, pero vamos a hablar sobre micosis animal y micotoxinas, ¿no? Yo le decía que micotoxinas lo vamos a tomar todo como junto, porque dentro de las micotoxicosis estaban enfermedades humanas. Sin embargo, las micotoxicosis también en este caso afectan a los animales, ¿no? Entonces, primeramente vamos a hablar sobre micosis animal y luego vamos a hablar sobre micotoxicosis, ¿no? Entonces, cuando hablamos de micosis animal, son enfermedades micóticas, ¿no? En este caso que causan enfermedad, en este caso a los animales, y también son producidas por diferentes hongos, ¿no? Así como los hongos que nos causan enfermedad a nosotros, los animales también tienen la mayor parte de estos organismos que también le pueden causar enfermedad, ¿no? Pues podemos tener en este caso dermatofitos, podemos tener cándidas, podemos tener aspergillus, ¿no? Cierto tipo de levaduras, ¿no? Como cándida, que tiene la capacidad de producir enfermedad, ¿no? Entonces, una de las enfermedades, cuando nosotros hemos hablado de micosis superficiales, hablamos de malacesia, ¿no? Entonces, malacesia también es un hongo, en este caso, que puede causar problemas a los animales, ¿no? Principalmente a veces a nuestras mascotas, ¿no? Y ustedes saben que malacesia, le decía, en este caso, les gusta fuentes, en este caso, lipídicas, ¿no? Porque necesita, en este caso, consumir grasas, ¿no? Entonces, malacesia es un género de levadura lipofílica que vive en la superficie de la piel y algunas mucosas también de distintos mamíferos y aves, ¿no? En el perro, la primera especie es malacesia, en este caso, paquidermatis, ¿no? Que le decía que esta malacesia paquidermatis, a diferencia de las otras, no es dependiente de lípidos, ¿no? Por decir, malacesia paquidermatis no necesita para su crecimiento, en este caso, lípidos, ¿no? Sin embargo, esta es una de las principales especies que están causando enfermedad, en este caso, a los animales, principalmente el perro, ¿no? Esta levadura también es comensal, inclusive en donde podemos encontrar en los pliegues cutáneos, en las áreas interdigitales, en el conducto auditivo externo y mucosas orales, perioreales y anales de perros sanos, ¿no? Por decir, este de acá también a veces puede ser, en este caso, su microbiota normal, a veces de perro, pero cuando su sistema inmune generalmente baja, este puede ser un gran problema, en este caso, para ellos, ¿no? Inclusive en perritos, así como en humanos también, hay factores que desencadena como una hiperhidrosis, ¿no? Cuando hay pliegues, en este caso, vamos a ver que animalitos que también, a veces estos perritos que tienen bastantes pliegues, generalmente pueden tener problemas con este tipo de malacesia, ¿no? Entonces, la malacesia también puede ocasionar, miren, estas lesiones que son pruriginosas, leves o severas. Si es generalizada, se aprecia olor desagradable, inclusive a rancio, ¿no? Las escamas seborreicas, grasas adheridas, inclusive miren el pabellón auricular, ¿no? Por eso a los perritos generalmente hay que hacer muy buena limpieza para evitar ese tipo de problema. Y también el problema que pueden tener son los perritos ancianos, ¿no? Aquellos que, ¿por qué? Porque su sistema inmune generalmente es baja, ¿no? Entonces, esta levadura generalmente nosotros lo podemos ver en examen fresco, no con hidróxido de potasio, que puede ser al 40% o 10 o 20%, y se puede realizar también con una cinta adhesiva, ¿no? Entonces, uno pone la cinta adhesiva y coloca encima, en este caso, de las lesiones que tiene el perro. A diferencia del humano, les decía que malacesia producía, en este caso, manchas oscuras o manchas claras, ¿no? En este caso vamos a ver, en este caso que sí puede producir, como ustedes ven acá, miren esta parte seborreica, ¿no? Que ustedes, y uno puede tomar de esas escamas generalmente la muestra, ¿no? Entonces se puede hacer un raspado superficial, ¿no? O también se puede usar azul de metileno o blanco de carcoflúor, que ustedes van a ver de este color rojito, ¿no? Ustedes van a ver estas levaduras de color rojo generalmente, globosas, elipsoideas, generalmente en grupo, ¿no? Con o sin micelio grueso, en este caso con este micelio corto, ¿no? Que le decía que parece almóndigas entre fideos, ¿no? Entonces, esta es la característica generalmente que se puede observar en este caso haciendo directamente la muestra, ¿no? Y aquí, si nosotros observamos, vamos a ver que tiene la característica de una levadura, ¿no? Entonces, es una tabla también de diferenciación de especies malacesia que se han encontrado en este caso en animales.
¿no? Entonces, paquidermatis generalmente, le decía que es independiente, no puede crecer una garza buró, no necesita en este caso suplementos lipídicos, mientras que las otras especies sí necesitan, en este caso, suplemento lipídico, como Malassezia sympondialis, globosa, Lofai, Nana, Caprae, Equina y Cuniculi, ¿no? En este caso nosotros podemos determinar. Entonces, estas malacesias también tienen la capacidad de producir generalmente, en este caso, enfermedad a los animales, ¿no? Producir malacesia paquidermatis puede ocasionar enfermedades a gatos, perros y otros mamíferos, inclusive pájaros, ¿no? Y que puede ocasionar principalmente en perros otitis, en el gato también una dermatitis, ¿no? Entonces, este sí es un potencial zoonótico, lo que quiere decir que si hay varios perritos, vamos a sumar en una casa, generalmente se pueden contaminar casi todos, ¿no? Entonces, la otra sí hemos visto, por encima de las ciudades simpondiales, se ha encontrado en gatos, otros mamíferos, ¿no? Miren que el gato generalmente también tiene malacesia globosa, Slough en gatos también, malacesia nana también en gatos, ¿no? Y los otros sí se han podido encontrar, por encima de malacesia caprae, generalmente en cabras, ¿no? Causando una dermatitis, equina en caballos. A veces, cierto tipo de especies son específicas, generalmente, en este caso, de la especie animal, ¿no? Por eso lo podemos, en este caso, determinar. Entonces, dentro de las malacesias le decía que hay lípido independiente y los lípidos dependientes, y estos son los más frecuentes que pueden causar enfermedad en los animales, ¿no? También vamos a ver dentro de las micosis cutáneas aquellos que van a causar enfermedades, ¿no? Lo decía que los dermatofitos que causan enfermedades se llaman causan dermatofitosis o tiñas, ¿no? En este caso, en los animales también se puede ocasionar tiñas, ¿no? Según Mitchell, las infecciones por dermatofitos son infecciones que pueden alcanzar el grado de epizotia, que afectan piel, pelo, tegumento, cornificado. Entonces, estos dermatofitos también, en este caso, como dice, son altamente contagiosas cuando generalmente están a veces en granjas, ¿no? A veces en granjas de conejos, en granjas de cuyes, ¿no? Vamos a ver que puede ocasionar epizotias, lo que quiere decir que se puede expandir, en este caso, la enfermedad, ¿no? Entonces, se consideran susceptibles a la tiña todas las especies de mamíferos, aves e incluso reptiles, ¿no? Debido al desarrollo, número y concentración de la masa ganadera bovina, especialmente en los terneros, ovinos, porcinos y aves en todo el mundo, es lo que se hace más evidente esta enfermedad en estas especies, ¿no? Es decir, que en mayor frecuencia se ha visto estas tiñas generalmente en estos animales, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente se crían a veces en tipo de granjas, ¿no? Y como hay en granjas, hay gran cantidad, ¿no? No obstante, también las tiñas o las dermatofitosis también lo pueden padecer equinos, caprinos, conejos, perros, gatos e incluso en este caso ofidios, ¿no? ¿Cuáles son los factores predisponentes? Los factores geográficos dependiendo en este caso del hongo que puede tener las condiciones ecológicas para poder crecer. Factores socioeconómicos, generalmente donde hay animales hacinados, vamos a ver que hay mayor cantidad, en este caso estriñas, ¿no? La edad también es importante, a veces cuando ya están mayores principalmente, a veces puedes tener en este caso problemas, ¿no? El sexo de la raza de los animales también frecuentemente se puede encontrar eh, a veces en, en los machos generalmente, ¿no? Y la estación del año generalmente que puede ser en donde hay otoño o en invierno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distribución generalmente de los dermatofitos del grupo animal? Entonces, de acuerdo a la distribución del grupo animal, generalmente han tomado un grupo, ¿no? Por decir, aquellos que atacan a las aves, generalmente se llaman hongos ornitofílicos, ¿no? Por decir, dentro de esto tenemos Microsporum gaynare y Trocophyton gallopardo, ¿no? Por decir, equinofílicos, erizos, ¿no? Tricophyton erinacais, ¿no? Misofílicos, principalmente aquellos que atacan a los roedores, Microsporum, Persicolor, Trifeton metagrofites, ¿no? Airorofílicos a los gatos, ¿no? Ahí tenemos Microsporum stortum, Microsporum canis, que es uno de los más frecuentes también, ¿no? Taurofílicos, generalmente, Trichophyton verrucosum, aquellos taurofílicos porque atacan al ganado vacuno, ¿no? Hipofílicos se llama aquellos que pueden atacar al ganado equino, ¿no? En Microsporum equinum tenemos ahí, ¿no? Y al ganado porcino se les llama susilofílicos, ¿no? Microsporum nanum, que tiene la capacidad de, en este caso, de causar enfermedad.
¿no? Y estas son las especies de dermatofitos también en grupos animales, ¿no? Si ven ustedes ahí, los grupos de dermatofitos están los géneros Microsporum y Trichophyton. ¿Por qué no está Epismophyton? Porque Epismophyton es exclusivamente humana, ¿no? Yo le decía que cuando nosotros tenemos los hongos, los dermatofitos eran antropofílicos, zoofílicos, ¿no? Y zoofílicos y antropofílicos, ¿no? Entonces, los zoofílicos, aquellos que van a ser de animales, ¿no? Y estos son los que van a causar principalmente animales, ¿no? Y Epismophyton generalmente es un antropofílico, en este caso es exclusivamente de humanos, ¿no? Entonces, estos son los principales, y aquí nosotros vamos a ver Microsporum canis, Gibson, Nano, Distorto, Metagrofites también, Equinum, Verrucoso, Gainaro, Tonsura, Simi, Violaceum, Crateriforme y Fabiforme. Yo le decía que cuando nosotros encontramos Microsporum canis, por decir, en persona humana, quiere decir que hasta contacto, posiblemente perros, gatos, conejos, posiblemente, ¿no? Por eso, de ahí reviste la importancia también de los animales, cómo estamos en contacto con estos animales. Nosotros podemos tener nuestras mascotas, pero a veces nuestras mascotas también pueden tener, en este caso, este tipo de hongos, ¿no? Por eso, el tratamiento generalmente hay que hacerlo a veces también la prevención en tipo de mascotas para evitar la contaminación en humanos, ¿no? Aquellos que también tienen riesgos son aquellos que trabajan en veterinarias, ¿no? Que trabajan con animales, por si en zoológicos también pueden tener problemas generalmente con estos dermatofitos. Entonces, los aspectos clínicos generalmente, los dermatofitos ya le hemos dicho que ataca piel, pelo y uñas, ¿no? Entonces, y van el estrato córneo de la piel y o pelo. Una vez que el hongo ha invadido el estrato córneo, por si los folículos pilosos se ven invadidos, y el hongo crece hacia abajo sobre la superficie del pelo, ¿no? Y ya le decíamos que los factores de virulencia que tienen los dermatofitos es que también tienen enzimas queratinofílicas, ¿no? Lo que hace es que rompe generalmente la cutícula del pelo y llega hasta un punto crítico que es conocido como el borde de Adamson, ¿no? Lo que quiere decir que este borde de Adamson hace como si todo el pelo estuviera cortado en pareja, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver un tipo de alopecia, ¿no? El periodo de incubación y manifestaciones clínicas, dependiendo en este caso el número, el inóculo generalmente en el momento de la invasión, observándose los primeros síntomas clínicos generalmente o signos clínicos entre 7 a 35 días. Por eso depende en ese caso del inóculo que podamos determinar, ¿no? Por decir, aquí podemos observar en este caso en los bovinos, miren, las lesiones frecuentemente se localizan en la cabeza y el cuello, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí, y en ocasiones en miembros posteriores y anteriores y en la región escrotal, ¿no? Por eso le decía que a veces en los machos generalmente a veces más frecuente en este caso que las hembras, ¿no? Y a veces esto se comprende porque los animalitos generalmente a veces se soban el tipo de cara. Nosotros vamos a ver en este caso que aquí puede tener la contaminación que puede ser a veces a través del suelo o entre otros animales dentro generalmente de la comunidad que está, ¿no? Entonces, aparte de eso, también los miembros posteriores y anteriores, porque a veces también, inclusive los perritos, ustedes saben que rascan, ¿no? Cuando a veces miccionan, comienzan y rascan el suelito, y eso también puede conllevar en este caso a la contaminación, ¿no? Entonces, la afección cutánea que nosotros podemos ver acá, acá hay, miren, poco prurito, pero con gran cantidad de escamación, ¿no? Por si se produce una hiperkeratosis de forma circular, pues estos son parches que le llaman, que afectan, como le decía, la cabeza, el cuello y en menor proporción la región ventral del animal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte más afectada? Generalmente es el pelo, ¿no? Y los bordes, que en este caso nosotros vamos a ver que estos bordes son activos. Si ustedes van a ver que esto está completamente pérdida de pelo, ¿no? Pero hay gran cantidad de placas, en este caso de escamas, ¿no? Entonces las lesiones se presentan como estas placas circulares de color blanco, grisáceos, secas y bien definidas, ¿no? Este es en el ganado vacuno, pero también podemos ver en este caso en las mascotas, en los gatitos, ¿no? Que se presentan lesiones típicas frecuentemente cubiertas a veces por costra. ¿Por qué? Porque esto causa escozor y los animalitos generalmente con sus uñas generalmente van en este caso rascándose, ¿no? Y a veces inclusive se pueden hacer en este caso daño, ¿no? Entonces acá hay alopecia y puede estar acompañada de prurito, piel enrojecida que ustedes ven acá, no costras, pústulas, descamación, en este caso entre otras.
En caso de gatos de perro largo, y se pueden presentar también, como ustedes ven, miren, esta alopecia, ¿no? Esta completamente alopecia regular y extensa, ¿no? Entonces aquí, si ustedes observan aquí, hay una dermatitis miliaria, ¿no? Entonces lo que quiere decir que este se ha expandido realmente y lo ha hecho en este caso que pierde el pelo, ¿no? Entonces a veces inclusive puede presentar pequeñas pápulas recubiertas de costras, ¿no? Inclusive granuloma, inclusive, inclusive nosotros podemos Inclusive nosotros podemos ver en este caso que a veces se pueden haber sido heridas, ¿no? Y puede ingresar una infección secundaria, en este caso, que son bacterias. En los perros las lesiones pueden aparecer en cualquier lugar, generalmente, del cuerpo, pero se presentan principalmente en la cabeza también, oreja, cola y patas delanteras. Me decía que las patitas delanteras realmente ellos escarban, ¿no? Inclusive, si ustedes tienen, por decir, un jardín, a veces estos perritos, los perritos guardan su alimento y escarban y a veces lo guardan. Entonces, en ese escarbado, generalmente las patitas delanteras son aquellas que ustedes van a ver que pueden ser más afectadas, ¿no? Inclusive ellos también se lamen mucho, entonces la misma humedad generalmente tiende en este caso a que se implanten los dermatofitos, ¿no? Entonces aquí también vamos a ver, miren, esta es una lesión, este es un perrito, y ustedes van a ver que acá hay alopecia, ¿no? Que pueden ser de 1 a 4 centímetros, ¿no? Entonces el borde también se corta, generalmente, este es el borde de Adamson, se dice, ¿no? Da la impresión que ha sido rasurado, ¿no? Y a veces se puede observar costras porque el perrito también se rasca, ¿no? A veces en la cabecita, ¿no? Las patas delanteras le ayuda generalmente, y si las uñas están largas, peor puede en este caso tener a cierto tipo de heridas. Por decir, en este caso son el tipo de conejos, ¿no? También miren, cintos típicos de tiña, son depilaciones que ustedes van a ver, miren cómo comenzó, ¿no? Primera manifestación es la tiña y después cómo comenzó a perder el tipo de pelo, ¿no? Comenzó las manos, las orejitas y con menor frecuencia el resto del pelo, porque las manitos generalmente es lo que ustedes van a ver que adelante ellos se van a rascar, ¿no? Entonces, a veces se puede confundir con sarna, por eso el médico veterinario también tiene que hacer un descarte, ¿no? O si a veces también hay laboratorios, en este caso que manejan los biólogos en la parte de la parte animal, y entonces también pueden diferenciar de lo que es un ácaro, en este caso con un tipo de hongo, ¿no? Entonces, esto generalmente puede producir una zoonosis, ¿no? Vamos a ver que un conejito puede estar acá y ustedes van a ver que va a afectar a toda la camada, ¿no? Entonces comienzan, miren, las orejitas, los ojitos, y esto ustedes ven el pelo a través del microscopio y nosotros podemos ver que está afectado por hongos. El diagnóstico a veces en dermatofitos como en Microsporum canis y equino, generalmente es también en este caso exponer, en este caso a la luz fluorescente, ¿no? Le decía a la UV, ¿no? Entonces, exposición de las lesiones a lámpara de Guth, que es la lámpara de luz ultravioleta con una onda de 330 a 365, y a veces el médico veterinario tiene también un cuarto oscuro, lleva al mascota, al animalito, y nosotros vamos a ver esta fosforescencia, ¿no? Lo que quiere decir, miren la fosforescencia acá, que puede estar causado por un caries, ¿no? Entonces, el equinus también presenta en este caso, y esto debido a qué, porque ellos presentan una teridina que secretan, y esta teridina con la luz ultravioleta realmente va a causar esta fosforescencia, ¿no? Entonces es un diagnóstico rápido que también pueden tener los médicos veterinarios, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen las tomas de muestra? Generalmente raspado de piel y pelo depilado, generalmente, ¿no? Entonces hay que arrancar también el pelito. También hay que tener en cuenta cuando uno va a tomar, en este caso, muestras de estos animalitos, no tienen que tener tratamiento tampoco, ¿no? Porque si tienen tratamiento no lo vamos a poder recuperar, ¿no? Hay que limpiar la lesión con un alcohol, generalmente, y vamos a hacer un raspado de piel. Inclusive a veces se utiliza, a veces no es necesario a veces utilizar un bisturí. Se puede hacer, ¿no? Con un bisturí, entonces, en este caso estéril de punta roma, pero a veces hay que evitar generalmente el sangrado. ¿Por qué? Porque los animales tienen una piel muy sensible, ¿no? Entonces, a veces lo que se puede colectar generalmente también es utilizando la técnica de Mackenzie, ¿no? La técnica de Mackenzie es como si tú tuvieras un cepillito de lavarse los dientes, entonces un cepillo nuevo de lavarse los dientes, y ustedes lo que hacen es
ese cepillito, generalmente pasarlo, generalmente por el tipo de pelo, y en el cepillo se van a encontrar las muestras, ¿no? Entonces ahí se puede trabajar, ¿no? Entonces esto se debe colectar sobre papel, sobre una placa Petri, ¿no? Y si, a veces también hay que arrancar unos pelitos, en este caso con una pinza. Entonces, en el examen microscópico generalmente se utiliza también un hidróxido de sodio, perdón, al 10%, puede ser 20 a 40%, y ustedes van a ver generalmente que va a aparecer el pelo, ¿no? Con filamentos delgados, generalmente, y a veces abundantes artroconidias, ¿no? Eso es lo que se conoce como una sábana de esporas, ¿no? Entonces, este es el cepillo, miren cómo acá está el pelo, aunque no se ve muy bien, donde uno está generalmente tomando la muestra. Y este cepillo mismo se puede colocar como una impronta generalmente en el agar saburó, ¿no? Con antibiótico o con combinación con penicilina y estreptomicina. El agar micocel también se puede utilizar, 5 a 25, en este caso a veces inclusive más de 15 días, ¿no? Le puse aquí, creo que me he equivocado acá, más de 15 días porque es un dermatofito y sucede la identificación. Entonces, vamos a ver en este caso, y ustedes ya hemos visto, ¿no? Hemos visto Microsporum canis, Gibson, pero no hemos visto Nano, ¿no? Entonces, Microsporum canis, ¿qué observan acá? Van a observar hifas septadas, van a observar macroconidias acá, y tienen que contar que tienen aproximadamente 8 lóculos, ¿verdad? Microsporum gibson no es Microsporum canis, estas son paredes delgadas, estas son paredes gruesas, también tiene hifas septadas, generalmente, y tiene aproximadamente 6 lóculos. Es la diferencia de Microsporum canis y Gibson. Cuando ustedes me ponen por copiar, se han ido al Gibson. La mayor parte han copiado el examen y todos me han puesto Gibson. Y yo les había puesto Microsporum canis. Ahí está, por eso los veo, que ustedes se copian, uno le pasa la voz y todos se pasan la voz lo mismo. El mismo problema tiene, ¿no? Y Microsporum nanum también tiene la capacidad de producir macroconidias, pero tiene menos cantidad de lóculos, ¿no? Entonces, este es el Microsporum gainae, perdón, y aceptadas también macroconias que consta de 4 a 6 lóculos, pero que es muy diferente. Miren acá, si ustedes van a ver casi termina en punta, ¿no? Pero aquí generalmente son más redondos, ¿verdad? Y aparte de eso, también Gainarum tiene la capacidad de producir microconidias, ¿no? Todos presentan microconidias, pero en menos cantidad. Por si Microsporum tiene mayor cantidad de macroconidias, menos microconidias, pero tiene microconidias, ¿no? Generalmente unicelulares, ovoides, piriformes, que van a estar a lo largo generalmente a veces de la IF, ¿no? Este es Trichophyton metagrofites, ¿no? ¿Qué es lo que observan acá? Van a observar hifas septadas, generalmente aquí vamos a observar que acá hay abundantes microconidias. Trichophyton tiene la capacidad de presentar abundantes microconidias, y miren, las microconidias acá están en racimos, ¿no? Eso es lo que van a ver ustedes, ¿no? Tricofitón verrucoso generalmente, en este caso también son hongos de matiáceos blancos, vellosa corta, generalmente, y en este caso durante 4 semanas, microscópicamente vamos a ver microconidias que son a menudo ausentes y tienen forma a veces Profesora, inclusive, sí, una te consulta. Usted escucho, acaba de decir que Trichophyton verrucoso son hongos de matiáceos. no, Sí, o sea, blancos, no hecho de no, pero matiáceos, yo no, sí, no acaba de son de decir. matiáceos, son blancos. Ah, Yo por he eso dicho de le, matiáceos ahorita, no, Profesora, dijo de Matiasio. ay, disculpe, no, no son por de matiáceos, eso, son blancos. por eso le Son consultaba. blancos, son blancos. Sí, sí, no, blancos. Disculpen si le he hecho de Matías, que está pensando. Son blancos, son hongos blancos, en este caso, y que tienen la capacidad, es decir, que todos los dermatofitos generalmente son hialinos, ¿sí? Todos los dermatofitos, Microsporum, eh, eh, Tricofitón, Epidermofitón, generalmente son hialinos, todos, ¿no? Ninguno es de Matías. Entonces, miren, si ustedes observan acá, van a ver microconidias son a menudo ausentes y tienen forma a veces como unas pequeñas raquetitas, ¿no? Y las macroconidias rara vez se observan y tienen forma, inclusive le dicen que tienen una forma, en este caso, si ustedes ven acá, de una cola de ratón, ¿no? Como una colita que voltea, ¿no? Y las clamidosporas están presentes en cadena. Estas son clamidosporas, por decir. Estas son clamidosporas, ¿no? Y estas son las macroconidias que están en forma, en este caso, de ratón.
Este es Trichophyton equino, ¿no? Este también tiene abundantes microconidias, si ustedes observan ahí, y que tiene generalmente, a veces va a lo largo de la hifa, ¿no? Pueden ser piriformes en forma de peritas, pero pueden ser en forma claviformes, medio parece un clavito, ¿no? Y se encuentran también sésiles, ¿no? A veces vamos a ver quién salió tan rápido. A ver. ¿No? Las macroconias generalmente son raras, pero sí pueden producirlo, generalmente, y son de paredes lisas, ¿no? Y también en este caso presentan cierto tipo de lóbulos, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a dermatofitos, son los más frecuentes que van a causar, pero también vamos a ver que hay micosis que nosotros lo llamamos oportunistas, pero que en animales generalmente a veces frecuentemente, ¿no? Y estas son las cándidas, ¿no? Entonces también vamos a ver que las cándidas también tienen la capacidad de producir enfermedades, que en este caso se llama candidiasis, ¿no? Las principales, a diferencia del humano, son Candida albicans y Cruzes, ¿no? Esta es una enfermedad esporádica de tubo alimenticio, generalmente se ven en aves, ¿no? Pero ocasionalmente también están afectados los cerdos con alteraciones de la piel, ¿no? Entonces, los cerdos, como ustedes van a ver que a veces también tienen gorditos, como lo ven ahí, a veces tienen pliegues, y en esos pliegues vamos a encontrar a veces candidiasis, ¿no? Pueden causar, miren, también abortos o mastitis en el ganado, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que sucede? Que el mastitis generalmente es la infección generalmente a las mamas del ganado, ¿no? Entonces, como hay leche generalmente, y a veces ni lo limpian la leche que está ahí, eso es condiciona principalmente para que pueda, en este caso, implantarse una candidiasis, ¿no? Estas son infecciones raras en perros, gatos y caballos, pero sí se han encontrado frecuentemente en aves y en ganado, ¿no? ¿Cuáles son factores predisponentes? Tratamientos con antibióticos. Ustedes saben que a las aves le tratan con antibióticos para evitar diferentes tipos de enfermedades y eso hace que se pueda implantar cándida, ¿no? Pero también es deficiencias nutricionales por la falta de vitamina A. Ustedes si han visto en las avícolas generalmente a las aves le dan vitamina, les dan antibióticos, generalmente para evitar enfermarse, ¿no? Entonces, por eso, cuando hay deficiencia nutricionales en vitamina A, puede en este caso también implantarse las cándidas, ¿no? Falta de higiene cuando hay hacinamiento, la edad y azúcares en pasta de crías, ¿no? Porque a veces en las crías generalmente, a veces hay alimentos que tienen contenidos de azúcares y ustedes saben que los hongos les gusta en este caso fuentes, en este caso carbonadas, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? Entonces la transmisión en estas aves generalmente se transmite por vía digestiva, ¿no? A partir de agua contaminada, el alimento contaminado, ¿no? Pero también se ha reportado mediante inhalación a través de heridas, ¿no? Cuando a veces las aves se pelean, entonces hay una penetración generalmente cándida, en este caso, o cuando el ambiente generalmente es muy sucio y en este caso puede haber, en este caso, cándida, ¿no? Si ustedes observan acá, acá están viendo, miren las placas blanquecinas que tiene por candidiasis, ¿no? A ver, ¿cuáles son las sintomatologías en aves? Principalmente en las aves se da dificultad respiratoria. Como tiene este tipo de heridas, y le decía que la cándida igual también tiene los mismos factores de virulencia que tiene el humano, tiene cardiotoxina, entonces hay inflamación. Entonces el ave tampoco no puede deglutir los alimentos, ¿no? A veces se le ve que eh, vomitan y diarrea generalmente de aves, regurgitación, ¿no? Y ustedes van a ver que las aves en este caso están abatidas, no tienen esa vivacidad que tienen, ¿no? Y inclusive la digestión generalmente es muy lenta, ¿no? Si el vaciamiento del buche es lento y generalmente vamos a ver que tiene gran cantidad de saliva muy viscosa, ¿no? Y si no hay una buena alimentación, por lo tanto, el retraso del crecimiento. En caso de ganado, se ha encontrado generalmente una candidiasis generalmente que puede causar diarrea acuosa, en las heces se puede encontrar restos de sangre, pues se llama melena, ¿no? El animal tiene falta de apetito, generalmente no consume mucha agua y luego le puede llegar la muerte, ¿no? En caso de mastitis aguda, por decir las ubres se presentan con hinchazón extensa, ¿no? Con una consistencia esponjosa y la leche inclusive se ve afectada, ¿no? Porque ustedes van a ver la leche, en este caso de color gris y muy viscosa, ¿no? Parece como si fuera, en este caso, espesa, ¿no? El animal también tiene falta de apetito, baja la producción de leche
inclusive puede ocasionar las temperaturas del animal están entre 40 y 42, ¿no? Aquí podemos ver lesiones generalmente en las aves, ¿no? En las lesiones en caso de aves son localizadas de localización gastrointestinal y se presentan también en la mucosa, en la bucal, faringe, esófago y buche, ¿no? Entonces aquí se puede localizar placas o pseudomembranas cremosas de color blanco amarillento, porque la cándida tiene esa característica de producir estas lesiones blanquecinas, ¿no? E incluso verdes así como secreciones, ¿no? En los animales que pueden haber tenido en este caso una candidiasis quedan, como se dice, inmunizados, es decir, que van a formar anticuerpos contra cándida, ¿no? Entonces, el diagnóstico generalmente de esta enfermedad es difícil en vida, es decir, que los animalitos, ustedes van a ver generalmente que están abatidos, tienen diarrea, pero el diagnóstico no es fácil, ¿no? Entonces, el diagnóstico generalmente es más fácil tras una necropsia, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí aíslan, identifican el hongo de las lesiones, ¿no? E incluso se hacen cortes histológicos de los tejidos, generalmente de las vísceras, ¿no? Para poder determinar. Aunque hoy en día también hay un diagnóstico inmunológico por la técnica de ELISA, ¿no? Entonces, también afectan inclusive a canarios, ustedes van a ver. Otro hongo que también puede, en este caso, causar problemas es la aspergilosis, ¿no? Y los aspergilos, le decía, están en todos sitios, ¿no? Causada por el género Aspergillus, ¿no? Y dentro de esto, vamos a ver que los aspergillus más frecuentes que causan enfermedad en los animales es fumigatos y flavos, ¿no? Y a fumigatos, porque le decía que se encuentra en medio ambiente también, generalmente soportan temperaturas altas, y el flavo generalmente es un contaminante de los alimentos también, ¿no? Entonces, es una enfermedad que afecta también el tejido respiratorio, porque va a caracterizar por lesiones granulomatosas inflamatorias, ¿no? Y puede ocurrir también su diseminación del hongo por vía hematógena, ¿no? A través de la sangre, y pueden afectar también ojos, la piel, las meninges y el tracto reproductor, ¿no? Esta enfermedad generalmente es rara en animales domésticos y en animales de compañía, pero sí es de gran importancia en las aves, ¿no? Inclusive principalmente a veces en los canarios, ¿no? Aquellos que crían canarios generalmente y lo crían por el canto, ¿no? Entonces vamos a ver que va a afectar en esta parte, ¿no? También los factores predisponentes, abuso de antibiótico, alta humedad, las semillas generalmente que están no controladas, semillas enmohecidas, no turbulentas. Piensan que los animales, por ser animales, pueden comer cualquier cosa y verdaderamente esto también afecta, ¿no? Y a veces indirectamente puede afectar al hombre, ¿no? Cuando tengan infecciones bacterianas o víricas, ¿no? La falta de higiene, ¿no? La edad, la vitamina A también es importante, aviarios mal ventilados y sometidos en este caso a temperaturas altas, ¿no? Por eso fumigatos, le decía, es uno que puede soportar generalmente estas temperaturas, ¿no? Entonces la transmisión es vía aerógena y digestiva, ¿no? La transmisión puede ser vertical, lo que quiere decir que la madre puede transmitirlo generalmente a través del oviducto, generalmente a través del huevo, ¿no? Y es posible produciendo la muerte del embrión o el nacimiento de crías infectadas. Si ustedes observan acá, miren, rompieron el huevo acá y acá generalmente está lleno de hongos, ¿no? ¿Por qué? Porque ingresó, ¿no? La enfermedad también puede contagiarse a través de máquinas incubadoras, ¿no? Por eso las máquinas de incubadoras también tienen que tener un tipo de buena limpieza. Ustedes saben que este hongo realmente tiene gran cantidad de esporas y está en medio ambiente, entonces también hay que hacer un tipo de limpieza y control, en este caso los hongos, ¿no? Entonces, miren, la dificultad generalmente es dificultad respiratoria, generalmente hay una disnea en este caso y hay una letargia, ¿no? El animal no hay vivaz. Y eso se ve mucho en aquellos que crían o tienen estas canarios, ¿no? Canarios diferentes tipos, ¿no? Ellos tienen, el plumaje se ve encrespado, algazamiento, y hay modificaciones, la característica del canto. Eso le decía, porque en estos que crían canarios, venden canarios, hacen concursos, el tipo de canario en otros países, realmente este es algo fatal para ellos, ¿no? Porque el canto generalmente de estas aves es importante, ¿no? Puede tener diarrea, también ellos consumen mucha agua porque se deshidratan y hay un retraso de crecimiento. Y se ha observado en lesiones generalmente, en lesiones
exudativa sobre mucosa respiratoria. Por decir, en las mucosas generalmente ingresa en la tráquea, en la siringe, bronquios, sacos aéreos. En los pulmones aparecen pequeñas lesiones nodulares. Yo le decía que en el pulmón los aspergilos forman los aspergilomas, ¿no? Aquí vamos a ver que hay lesiones como unos nódulos amarillentos, ¿no? Miren, acá es un tipo de ave, entonces aquí podemos ver, miren, estos nódulos amarillentos que se puede ver acá, ¿no? En pulmón, hígado, tráquea y sacos aéreos, ¿no? Entonces ahí miren, pueden ver estos como parecen que fueran unos quistes, ¿no? Pero son nódulos, pero aquí están nódulos presentes en el saco aéreo y en la cavidad torácica, ¿no? Entonces eso hace que cambie generalmente, a veces si está en los sacos aéreos, realmente el canto se modifica, ¿no? Este de acá son granulomas en pulmones de aves. Mira, han sacado los pulmones de las aves, ¿no? Y esta enfermedad es muy difícil de vida, ¿no? Y es fácil de verlo post-mortem porque es en la necropsia, ¿no? Esto no lo podemos ver en las aves cuando están vivas, pero sí, cuando se hace la necropsia, entonces se puede ver estos pequeños nódulos amarillentos, ¿no? Miren acá, este es el encéfalo de un ave y aquí vamos a ver este granuloma micótico. Y aquí también, generalmente en estos loritos eh, australianos, también aquí pueden implantarse principalmente, miren, la aspergilosis en la parte nasal. Y acá hay una queraconjuntivitis de pollo también por aspergilosis, ¿no? Entonces, en las aves es un gran problema generalmente la aspergilosis, ¿no? Aquí también, miren, acá está más grande, ¿no? Aquí también es igualito, nomás que está más grande. Y miren el aspergido. Un reporte que dieron generalmente de un ganado bovino, ¿no? Que hubo un aborto, ¿no? Y cuando vieron el aborto, vieron que este de acá generalmente era aspergilos. Miren acá el ojito, toda esta parte y causó el aborto por aspergilos. Es decir, que puede causar también en ganado vacuno una aspergilosis generalmente produciendo un aborto. Y esto es por el consumo alto generalmente del alimento que está altamente contaminado, ¿no? A veces le dan cualquier cosa a los animales, pan enmohecido inclusive, ¿no? ¿Cuáles son las micosis menos frecuentes? ¿No? La blastomicosis, estas ya son micosis en este caso profundas, ¿no? Causada por Blastomyces dermatitis. La especie animal más afectada es la canina y puede causar generalmente la muerte, ¿no? La zoomicosis, que le decía que es una también por muco, rizopo generalmente, puede afectar a perros y gatos y se encuentra en el tracto gastrointestinal. Ahí vamos a ver y va a producir generalmente estos edemas que puede producir. Criptococosis es común en perros y en gatos, miren, ¿no? También es común. Esporotricosis también, ¿no? Y eso también, ¿por qué? Porque el perrito, el gatito también puede pincharse por una rama, por una astilla, a veces en el campo mismo, y puede tener una esporotricosis generalmente linfocutánea, ¿no? Y también se ha determinado generalmente dermatitis en reptiles, ¿no? Nanisiopis warroid y Opiornices opidicolas son más frecuentes en este caso en reptiles. Hoy en día se está trabajando mucho también en reptiles, inclusive creo que acá en Nica hay un donde principalmente crían reptiles, ¿no? Para venderlos, para exportación, y están viendo generalmente, también buscando biólogos generalmente para determinar qué tipo de hongos pueden tener, ¿no? Y los reptiles también pueden tener, ¿no? Entonces aquí ejemplos, ¿no? De esporotricosis en gato y en perro, ¿no? Miren, aquí, miren acá, acá hay el mismo granuloma que ustedes han visto en esporotricosis, le decía linfocutánea, porque ingresa acá y comienza por los linfáticos, ¿no? Miren acá, ¿no? Aquí también, generalmente, y acá también el perrito. Y esta es una iguana verde, iguana, que muestra una dermatitis. Miren, todo esto, estas manchas generalmente medias amarillentas, necróticas, ¿no? Primero amarillas y después se necrotizan, y en este caso muere, en este caso la iguana, ¿no? Es por Nanisiopis warroi, ¿no? Entonces, esto también es frecuente, ¿no? Aquí tenemos un dragón barbudo, que es el Pagona itíceps, ¿no? En donde usted también ven acá, ustedes miren las lesiones, ¿no? En el vientre también, ¿no? Y al realizar generalmente el análisis de este dragón barbudo, se vio en este caso estas colonias blanquecinas, ¿no? Que tienen generalmente radiales, ¿no? Medias purpurentas, ¿no? Y vamos a ver que tiene hifas tabicadas, presenta microconidias, pero también va a presentar generalmente gran cantidad de artrosporas, ¿no? Esta es una biopsia, en la biopsia que hicieron también este tipo de animal y pudieron ver estas artrosporas, ¿no? Estas artrosporas con azul de lactofenol
Y estas son sus microconidias que pueden trabajar. Enfermedades micóticas en peces, en este caso, cuando se manifiesta la enfermedad producida por hongos, se manifiesta por un cambio de actitud, ¿no? Luego, aunque poco visible, es un primer momento, aparece modificación. Dentro de las enfermedades micóticas de peces, generalmente, no sé si en biología acuática llegan algo de enfermedades, ¿no? Pero los peces también se pueden enfermar en este caso por hongos, que pueden ser ectoparásitos o endoparásitos. ¿Por qué se llaman ectoparásitos? Porque las micosis son externas, ¿no? Entonces, generalmente van a infectar la parte externa del pez, ¿no? Entonces, puede ser Saprolegnia y Aclia, y endoparásitos porque este hongo causan micosis interna, ¿no? Brachiomiasis ictiosporidium hofferi tiene la capacidad de producir esta enfermedad. Saprolegnia y Aclia generalmente pertenecen a la clase Oomicetes, le decía que son de origen acuático, ¿no? Por eso a los peces les va a atacar este hongo, ¿no? Generalmente en hábitats dulceacuícola presentan micelio cenocítico, se reproducen sexualmente por zoosporas biflageladas y su reproducción sexual es por producción de órganos sexuales ogonio femenino y anterido masculino, ¿no? Entonces ahí hemos visto que en este caso generalmente va a producir, si es zoosporas, va a producir un zoosporangio, ¿no? Saprolegniasis, hay saprolegniasis por saprolegnia y hay saprolegniasis por acre, ¿no? La saprolegniasis por saprolegnia es una enfermedad altamente destructiva, causada principalmente por saprolegnia parasítica, que infecta a peces adultos, y saprolegnia diclina, que infecta los huevos, porque también, si ustedes ven acá, los huevos también se pueden infectar, en este caso de los peces, ¿no? Entonces, estas son endémicas en todos los hábitats de agua dulce en todo el mundo y presentan un problema grave en la industria acuícola, ¿no? Pero sí, cuando también hay granjas acuícolas, también pueden presentar, en este caso, cierto tipo de problemas. Por eso hay que tener y saber, en este caso, identificarlo, ¿no? Miren ahí, si ustedes van a ver estas manchas generalmente en las aletas y aquí en los huevos, miren cómo estos filamentos están atacando, ¿no? Los huevos, acá infectan a los huevos por adhesión y penetración, es decir, que ingresan en este caso, y miren, se caracteriza por invadir tejido epidérmico, generalmente comienza en la cabeza o aletas y puede expandirse en la superficie del cuerpo, y se caracteriza por estas lesiones blanquecinas, ¿no? Y grises que luego generalmente parecen como copos, ¿no? Miren, como unos copos que ven acá ustedes, ¿no? Radiados o circulares. Y al final, generalmente, esto de acá, generalmente ya se necrosa, ¿no? Es lo que sucede. Si vemos a Prolenia parasítica, ¿no? También son generalmente su micelio, generalmente la colonia es hialina, ¿no? Y vamos a ver que tiene en este caso hifas generalmente, aquí ustedes ramificadas, ¿no? Cenocíticas, y aquí vamos a ver que tiene el ogonio con las ozosporas, ¿no? Y tenemos aprolegniasis por aclia, y este se caracteriza por presentar manchas blanquecinas que más tarde comienzan a abrirse en forma de filamentos delgados como hebras, ¿no? Entonces aquí vamos a ver como unas hebritas, ¿no? Que van a presentar. En cambio, el otro es más coposo, pero lo que sí procede generalmente es que va a producir un tipo de necrosis en la piel, ¿no? Ahí van a ver las manchas medias verdes que pueden producir, ¿no? Entonces, aclia generalmente bisexual y generalmente en PDA. Aquí vamos a ver esporangios, ¿no? Zoosporangios, ¿no? Y aquí vamos a ver las zoosporas. Ictosporidium horfei generalmente es una enfermedad producida por el hongo Ictosporidium horferi que produce pequeños puntos negros sobre la piel del pez con aspecto de lija, parece como si fuera una lija, ¿no? Y se manifiesta por adelgazamiento, cambio de color, el pez nada con lentitud, suele afectar también peces de agua salada, ¿no? Este es un hongo muy poco común, pero con efectos fatales, ¿no? Inclusive en los acuarios generalmente también tienen problemas esto, ¿no? Se propaga rápidamente, ¿no? Ya que los peces liberan esporas a través de sus excrementos, ¿no? Y estos hongos a veces forman quistes que pueden medir entre 1 a 2 milímetros y que presentan una coloración generalmente marrón o negra, ¿no? Entonces, miren, la entrada del patógeno en el pez es vía oral, a través de las cifas o esporas del hongo que pueden haber en el alimento que ingiere el animal, pues el alimento también que se le da, por si en las peceras le decía que es importante, también tiene que estar libre, ¿no? Cuando entra en contacto con el tracto digestivo, las esporas se eclosionan
y dan lugar a un aspecto medio ameboide, ¿no? Que es capaz de atravesar el epitelio intestinal, puede llegar al sistema circulatorio, se va por todo el cuerpo y puede, en este caso, afectar hígado, riñón, corazón y músculos, ¿no? Entonces, luego, generalmente, una vez que ha llegado generalmente al tejido donde está haciendo la afección, comienza a emergir las prolongaciones de las tipas correspondientes, ¿no? Para seguir su crecimiento, ¿no? Entonces, generalmente, si nosotros observamos acá hay esporangios, miren, claviformes, ¿no? Inclusive estos son los quistes que tiene, que pueden tener, y también se presenta gran cantidad de clamidosporas, ¿no? Aquí podemos demostrar generalmente histosporodiasis, incluyendo los pigmentos, ¿no? Pigmentos y ulceraciones que puede producir generalmente en el pie, perdón, en el pez, ¿no? Y el otro es branquiomisis, que produce una branquiomicosis, y este se caracteriza porque infecta las branquias, ¿no? Entonces, al infectar este tipo de branquias, vamos a ver que el animal eh, generalmente ellos no pueden tomar el oxígeno del agua y va a desprender CO2 de la sangre y por lo tanto generalmente muere. Inclusive esta braconmicosis va a producir estas lesiones blanquecinas, inclusive luego esto de acá generalmente se destruye, ¿no? Miren acá estas blanquecinas, acá también ustedes ven el tipo de branquias, ¿no? Dentro de branquiomices tenemos branquiomices sanguinis y de gran generalmente que se ha encontrado también en las caballas, ¿no? Que han causado generalmente gran problema, ¿no? Y esto es a través de un azul de lactofenol y se ha encontrado gran cantidad de artrosporas. Y este es su esporangio que pueden tener. Entonces, esto es en grandes rasgos la micosis animal para que ustedes tengan también la importancia que los hongos generalmente también pueden causar enfermedades animales y que es importante dentro de la parte de la biología, ¿no? Porque les puede tocar que ustedes puedan, en este caso, trabajar, en este caso, en zoológicos, ¿no? Y entonces en zoológicos es un factor importante. O también pueden trabajar, por decir, en piscicultura, en piscigranjas, y también tienen que saber que hay enfermedades por hongos, ¿no? Y vamos a hablar en este caso también y voy a compartir la parte de micotoxinas, ¿no? Entonces, las micotoxinas también, en este caso, es un tema muy crucial hoy día, porque yo les decía que las micotoxinas producen metabolitos, es producida son metabolitos secundarios, ¿no? Bueno, entonces, miren, les decía que las micotoxinas son importantes porque son producidas por metabolitos secundarios, ¿no? Los metabolitos secundarios, les decía que van a producir diferentes compuestos y estos son unos compuestos importantes principalmente que tienen, ¿no? Nosotros vamos a la historia, generalmente la primera micotoxina generalmente que se produjo generalmente fue por Clavices purpúrea, ¿no? Un hongo generalmente que crecía en el centeno, ¿no? Y ahí se encontró un alcaloide que era la ergotamina 1815, le llaman, ¿no? Y era la que producía la enfermedad, la fiebre de San Antonio, ¿no? Esta era una enfermedad del medioevo, los síntomas incluían alucinaciones, gangrena y aborto, porque atacaba tanto al hombre como a los animales, ¿no? Y la cura popular era que deberían comer pan blanco. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Lo que sucedía era que en estas regiones generalmente, eh, como había el invierno, era muy crudo, ellos tenían el centeno, ¿no? Este pan negro, el pan integral que se llaman también, ¿no? El negro, entonces ellos guardaban en almacenes generalmente este centeno, pero este centeno generalmente, en este caso, había mucha humedad en el ambiente, ¿no? Y eso hacía que crezca el hongo, ¿no? A veces ya no se veía el hongo, pero la micotoxina había estado ahí. Entonces ellos hacían su pan, yo les decía que las micotoxinas son termoestables, lo que quiere decir que las temperaturas altas no lo eliminan. Entonces, como consumían este pan, y comenzaban a tener este tipo de problemas, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden determinar. Los animales también, en los animales se le vería generalmente gangrena y producía abortos en los tipos de animales, ¿no? Entonces, de ahí comenzó realmente. Sin embargo, nadie sabía que era la micotoxina que producía, ¿no? Solamente en esa época todavía no trabajaban, ¿no? Sin embargo, hay reportes en Illinois, en Estados Unidos, miren,
murieron 5.000 caballos en 1934 por el consumo de maíz mozo, ¿no? Pero tampoco no atribuían nada a micotoxina, no sabían qué eran los metabolitos secundarios. En 1939 también aislaron dos endotoxinas de Aspergillus fumigatus, una hemolítica y una pirógena. Y en 1940, en el distrito de Orenburgo, en Rusia, se vio afectada una epidemia de aleuquia, ¿no? Que era una leucopenia, que era una tóxica alimentaria que es la ATA, enfermedad que disminuye los glóbulos blancos por consumo de mijo contaminado con tricotecenos y produjo numerosas muertes, llegando hasta un 10% de la población en algunas comarcas que atribuyeron a Fusarium, pero esto lo han venido a trabajar después, sino ahí todavía no le dieron importancia. Solamente comenzaron a darle la importancia en 1960, miren, después de 20 años, 1960, en donde apareció una enfermedad en los pavos en Inglaterra, ¿no? Que llevó a muerte a 100.000 pavipollos, pavitos pequeños, ¿no? Entonces, ahí vino los intereses ya comerciales, ¿no? Porque en las granjas perdían grandes, en este caso, plata, ¿no? La cantidad de dinero que perdían estas granjas, porque eran 100.000 pavipollos, ¿no? Y los llamaron la enfermedad X o de Turkey, ¿no? De pavos, ¿no? Y entonces cuando ellos observaron, y ahí ya comenzaron a hacer trabajos de investigaciones, y vieron al animal, vieron que el hígado generalmente estaba colapsado, era un hígado blanco, blanquecino, ¿no? Vieron el alimento, y en el alimento aislaron el aspergillus, ¿no? Entonces el aspergillus, que es el aspergillus flavus, ¿no? Y vieron si producía toxinas y producía, en este caso, la aflatoxina. De ahí viene de aspergillus flavus, ¿no? De aflatoxinas, ¿no? Entonces, ¿qué son las micotoxinas? Son metabolitos secundarios que producen los hongos, favorecidos al modo frente a otros microorganismos, ¿no? Son compuestos químicos de bajo peso molecular, policetónicos, y que son resultantes de reacciones de condensación que tienen lugar principalmente en determinadas condiciones físicas, químicas y biológicas, que se interrumpen por la reducción de grupos cetónicos en la biosíntesis de ácidos grasos realizados por los mohos, ¿no? Es decir, que en todo el metabolismo le decía que hay diferentes tipos de vías y dentro de estas vías hay diferentes tipos de micotoxinas que se pueden producir, ¿no? Entonces le decía que las micotoxinas se pueden formar al final de la fase exponencial o al principio de la fase estacionaria del crecimiento del hongo, ¿no? Tiene efecto patológico tanto en humanos como en los animales, ¿no? Primero vieron en los animales, por eso muchos veterinarios trabajan mucho en micotoxicosis, ¿no? Por eso ellos cuidan el tipo de alimento, hacen determinación de micotoxinas, ¿no? Y más bien no, al humano lo han descuidado, pero vamos a ver que estas micotoxinas a la larga puede ser que han producido diferentes alteraciones, enfermedades que aún son desconocidas. ¿Por qué? Porque es por la ingestión de alimentos. Aparte que no es una enfermedad como una bacteria, un virus, que inmediatamente le da. Esto de acá tiene cronicidad, ¿no? Entonces llegan a afectar sistemas específicos del organismo, pero generalmente dañan al hígado o los riñones, por lo que alteran los procesos metabólicos, ¿no? Tanto en el animal como en el humano. El grado de daño depende de la cantidad de micotoxinas involucradas, el nivel de contaminación que puede tener el alimento y el tiempo que se ha consumido el alimento, ¿no? Por decir, si yo consumo diariamente de repente maní, posiblemente estoy consumiendo mis aflatoxinas, ¿no? Y si todos los días, entonces eso va acumulando, ¿no? Entonces, ahí viene el problema. A veces nosotros no consumimos el maní a veces de vez en cuando, o el maíz morado también de vez en cuando, no siempre, ¿no? Entonces las micotoxinas tienen estructuras químicas muy diversas, pero todas son compuestos orgánicos de masa molecular relativamente baja y que son resistentes al calor. De ahí la importancia. El calor no elimina las micotoxinas, elimina al hongo, pero no a las micotoxinas. Por si en el campo creció el hongo, ¿no? Lo sacaron, lo secaron, ya no está el hongo, pero la micotoxina ya se produjo, ¿verdad? Entonces ahí es el problema, ¿no? Podemos tener, estos son los diferentes, generalmente, mire, las aflatoxinas tenemos diferentes tipos de aflatoxinas B1, B2, M1, M2, G1, G2, B2A, G2A, ¿no? Y hoy día se está determinando también por la parte química, ¿no? Qué tipo de productos o compuestos orgánicos químicos se encuentran en estos metabolitos secundarios, ¿no? Entonces, dentro de los hongos vamos a tener que pueden producir, nosotros tenemos hongos de campo, ¿no? Los hongos de campo que han estado implicados generalmente en micotoxinas son fusarium, ¿no? Fusarium, penicillium, alternaria, inclusive el mitosporium, cladosporium, ¿no? Sin embargo, fusarium, penicillium son los más, y alternaria son los más frecuentes, ¿no?
Tenemos hongos de almacenaje, ¿no? Porque está bien, tenemos en el campo, pero el alimento a veces lo almacenamos y hay hongos que en el almacén generalmente es donde es la contaminación. ¿Por qué? Porque el almacén le damos la temperatura adecuada, la humedad relativa y entonces puede crecer el hongo, ¿no? Entonces ahí tenemos Aspergillus flavus, parasíticos, penicilio. Y hongos de deterioro, generalmente, que lo que dicen, aparte que los otros no deterioran el alimento, estos sí deterioran el alimento, Aspergillus fumigatus, Aspergillus clavatus, Ketonium, Scapuraleopsis, Rhizopus, Mucorapsidia. Aunque estos no están muy implicados principalmente en la producción de micotoxinas, sí pueden ser los aspergillus, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que condicionan que estas micotoxinas puedan estar creciendo? Entonces, hay condiciones ambientales, por decir los factores físicos, la humedad, ¿no? Yo le decía que la humedad ayuda generalmente que las esporas que están en el medio ambiente puedan caer en cierto tipo de alimento y eso hace que esas esporitas puedan germinar, ¿no? Entonces, la humedad le va a dar disponibilidad de agua. ¿No? Las temperaturas también. No temperaturas muy elevadas, no, pero unas temperaturas generalmente es cálidas que le va a permitir crecer, ¿no? Importante también zona de microflora, porque hay zonas en donde hay cierta también cantidad de mayor cantidad de hongos, ¿no? Entonces ahí también es importante. Y miren, muy importante la integridad del alimento, ¿no? Entonces los alimentos que nosotros vamos a consumir deben consumirlos generalmente íntegros, ¿no? Porque a veces el maíz morado, siempre yo lo veo que el maíz morado, si ustedes ven, vaya, uno hay que consumir y comprarlo el maíz morado que esté limpio, ¿no? Y que no esté ninguno con picaduras o desgranados. ¿Por qué? Porque al desgranar, cuando se salen los granos, se libera actividad de agua. Y esa actividad de agua pequeñita condiciona a que el hongo pueda crecer. Ustedes ya no lo ven porque ya se secó, pero y tampoco no lo van a ver la micotoxina, ¿no? Pero la micotoxina puede estar ahí. Entonces, la integridad del grano es un factor importante que ustedes tienen que tener en cuenta para que consuman los tipos de alimento. ¿Cuáles son factores químicos? Composición del sustrato, le gusta estar en grasas también, el tipo de pH, qué nutrientes animales, disponibilidad de oxígeno, ¿no? Porque los hongos necesitan oxígeno para crecer, ¿no? Y factores biológicos, generalmente presencia de invertebrados. Los peces de invertebrados también hacen generalmente que puedan dañar el alimento y condicionan a una humedad, un agua disponible, ¿no? Y hay estirpes específicas también que condicionan generalmente que puedan presentar cierto tipo de micotoxinas, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de valores de actividad de agua necesarios para el desarrollo del hongo y la producción de micotoxinas. Mire, que para el desarrollo del hongo generalmente necesitamos menos humedad, pero para que se produzca las micotoxinas, miren, la humedad es mayor. Entonces, si el alimento está en un ambiente donde hay alta humedad, entonces nos puede ayudar la condición, es más favorable que las micotoxinas se puedan, en este caso, desarrollar o se puedan producir, ¿no? Es decir, si Aspergillus flavus necesita valores para su desarrollo de 78, que es baja humedad, para la aflatoxina tiene 0,83, es decir, que necesita humedad para que pueda crecer. Por eso de ahí la importancia en el almacén de los alimentos, que hay que determinar la humedad relativa del ambiente, ¿no? Para poder almacenar los alimentos, ¿no? Las temperaturas generalmente están entre 10, 12 o inclusive 24. Esto no hay mucho, pero generalmente las micotoxinas están inclusive hasta 24 se pueden producir, ¿no? Estos son los principales hongos que producen micotoxinas. Por si aflatoxina lo puede producir Aspergillus flavus, parasíticos o ninimus, que este es el último que ha salido. Estericmatocistina, generalmente Aspergillus versicolor, Eurotion, que este es el porque tiene su fase sexual, ¿no? Pues se llama Eurotion, ¿no? Ocratoxina, Aspergillus ocraceo y Penicillium verrucoso. Tricoteceno fusarium, Gramineum, esporotricoides y Paue, ¿no? Seralenonas, fusarium, mire. Fumonicinas, fusarium, ¿no? Monilofortina, fusarium. Patulina, penicillium, generalmente, citrina, penicillium, bueno, el alcaloide ergo que es Clavices purpurea, alternaria, ácido tesunaico, que generalmente es alternaria, roquefortina, penicillium roqueforte y hace penicillico, Aspergillus ocraceo y penicillium simplicium, ¿no? Son ejemplos de micotoxinas que pueden producir, ¿no? Entonces, la producción de micotoxinas, dice el metabolismo primario de los modos es similar a la mayoría de los organismos eucarióticos, ¿no? Los metabolitos secundarios son formados a partir de unos pocos intermediarios del metabolismo primario.
Durante la biosíntesis de estos metabolitos, la cantidad producida depende no solo de parámetros nutricionales y ambientales, sino de la historia previa al desarrollo del hongo, ¿no? Entonces, cómo ha crecido, dónde ha crecido su sustrato, ¿no? Y las micotoxinas también son específicas, ¿no? Cuando más compleja es la ruta biosintética de estos metabolitos, más restringido es el número de hongos productores, en este caso de micotoxinas, ¿no? Por decir, aquí las micotoxinas se han agrupado por su origen, por decir, ¿cuál es el origen? Cuando hay el metabolismo, si se produce policetonas, este es el origen de las micotoxinas. Por decir, a partir de policetonas podemos tener aflatoxinas, alteradiol, estereomatocistina, fumomicina, citrina, ácido penicílico, operatoxina A, patulina, seralenona. Aminoácidos, alcaloides de ergot, roquefortina, los terpenos, los tricotesenos, los ácidos tricarboxilos, el ácido tesauzoico. ¿Cómo podemos contaminarnos con micotoxinas? ¿Por qué? Porque en el mismo campo, por decir, vamos a tener café, maíz, uvas, ¿no? Entonces, si hay lluvia, generalmente, ¿qué va a hacer? Va a haber humedad, ¿verdad? Y aquí en el ambiente podemos tener esporas y estos van a caer en el cultivo y van a comenzar generalmente a crecer, ¿no? Entonces, estos pueden ir a la producción, por decir, vamos a ver el café, ¿no? O el maíz, ¿no? Lo llevan a secar, pero aquí en el campo ya creció, ya se produjo las micotoxinas, ¿no? Comienzan a hacer la elaboración y vamos a ver qué se prepara. En México es un gran problema, por decir, los tacos, las tortillas que son a base de maíz, ¿no? Entonces ahí está el maíz en México, es obligatoriamente determinar, en este caso, aflatoxinas, ¿no? Entonces ahí pues, ustedes pueden determinar que aunque ustedes cocinen, generalmente aquí uno está consumiendo este tipo de panes, de tortillas, el alimento, y va a haber una bioacumulación. Altas concentraciones de la gente pueden estar presentes en alimentos. O si no, si nosotros consumimos diariamente, vamos a suponer que consumimos estos tacos diariamente, entonces vamos a ver que no, vamos a tener una acumulación de toxinas, ¿no? Por eso hay que estudiar el tipo de micotoxina. Pero también puede ser indirectamente, ¿no? Acá tenemos en el campo, se hace la producción y comercialización, y estos son alimentos para los animales, ¿no? Y aquí, si está en los piensos, en los pellets, se le da a los animales, y si esto está con micotoxina, el animal, nosotros consumimos, va a enfermar al animal, pero nosotros también, a través de la leche, generalmente podemos consumir micotoxinas, ¿no? Entonces también puede ser en este caso, por si en la leche animal, generalmente ellos excretan una micotoxina, por si la aflatoxina, la M1, lo puede excretar, ¿no? Entonces ahí es el gran problema en este caso. Ahora, ¿cómo se mide la toxicidad de las micotoxinas? ¿No? Tipo de micotoxina, tenemos que ver qué tipo de micotoxina es, cuál es su biodisponibilidad, cuál es la toxicidad y la concentración misma en el alimento, ¿no? Inclusive se tiene que ver si hay sinergismo en micotoxinas, porque nosotros podemos consumir alimentos y podemos consumir dos toxinas, y de repente esas dos toxinas hacen sinergia, y al hacer sinergia nos puede contaminar, la enfermedad generalmente puede acrecentarse, ¿no? Cantidad de alimento consumido y continuidad e intermitencia en la ingestión. Yo le decía, ¿cuántas veces estoy consumiendo el mismo alimento diariamente? ¿No? Porque si yo de repente lo consumo cada mes o cada 2 meses, entonces no hay continuidad. No, aquí el problema es que sea la continuidad. Por eso le decía que en Brasil ellos consumen mantequilla de maní, ¿no? Así como nosotros consumimos nuestra mantequilla a veces diaria, ellos pueden consumir su mantequilla de maní. Y ahí es el problema, continuidad, ¿no? Peso del individuo, cuál es el estado fisiológico también del individuo y le da el mismo, ¿no? Porque ahí tenemos que ver también cómo nuestro sistema inmune está protegido. Entonces hay estudios de toxicidad de las micotoxinas en humanos que son normalmente realizados en animales de laboratorio, ¿no? Para una evaluación completa es necesario los datos. La toxicidad aguda, si presenta toxicidad aguda, lo que quiere decir que se inmediatamente produce la enfermedad. Toxicidad a los 30 a 90 días del ensayo, así que al animal le ponen la toxina y van a ver si de entre los 30 a 90 días ha producido cambios, ¿no? Agudo es inmediato. Si de repente en los animales había cambios metabólicos, si había efectos en la reproducción, si había teratogenicidad, ¿no? O sea, hay tumores, ¿no? Hay mutaciones, ¿no? O puede producir una toxicidad crónica o carcinogénica, lo que quiere decir que puede producir en este caso un cáncer. Para esto, generalmente hay datos que se interpolan, se trabajan en animales y se establece parámetros, ¿no? Acá lo que se dice niveles no observados es el nivel de el NOAEL,
es el nivel de micotoxinas con la que no se observa efectos adversos, ¿no? Se han ensayado en animales, pero no se ha observado ningún efecto adverso. El TD50, que es la dosis de micotoxina en el cual el 50% de individuos puede desarrollar tumores malignos, estableciéndose una estimación de potencial cancerígeno, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Si nos produce el 50%, por si el animal produce tumores, entonces hay que evaluarlo, ¿no? Acá no hay efecto, es la estimación del nivel de micotoxinas que no causa efecto, es decir, que le colocan un nivel y ese nivel no causa efecto. Entonces van viendo los niveles también que puede causar efecto, ¿no? El OAL es el nivel de micotoxina en el cual se observa efectos adversos más bajos, ¿no? Entonces yo le decía, primero comienzan diferentes niveles, ¿no? La concentración de partes por millón de micotoxinas, ¿no? Y entonces ahí van estableciendo cuál es el nivel más bajo o cuál es el que no produce, ¿no? Y el TDI son los parámetros expresados en microgramos de micotoxinas por kilo de peso corporal por día, ¿no? Puede expresar en nanogramo, peso corporal por día, ¿no? Entonces eso es lo que podemos determinar. En caso de efectos biológicos y patológicos, se ha visto el riesgo cancerígeno, ¿no? Entonces, aquí el Instituto Internacional del Cáncer ha evaluado al menos estas micotoxinas, ¿no? Aflatoxina, grado de evidencia de riesgo de cáncer, ¿no? Evaluación global, por decir, en este caso, el S quiere decir prueba suficiente, el ADS, ausencia de datos insuficientes, y L, prueba limitada, ¿no? Por decir, para las aflatoxinas, hay pruebas suficientes tanto en el hombre como en el animal, en donde que las aflatoxinas son productos cancerígenos, ¿no? La citrina todavía en el hombre no hay prueba suficiente, en este caso está prueba limitada, está en el grado 3, no puede pronunciarse en cuanto al riesgo cancerígeno del hombre. Pero sí en la ocratoxina, nosotros estamos viendo, en este caso, que es un producto cancerígeno para el hombre, ¿no? En este caso, pero en el animal todavía hay una prueba suficiente y en este el 2B. Producto es posiblemente cancerígeno para el hombre, ¿no? Por eso hoy ocratoxina lo están evaluando en vinos, en pasas, en chocolates, en café, ¿no? Para la exportación tiene que estar la ocratoxina en límite, ¿no? Y así tenemos patulina, estereoxostina, la cerealanona y la fusomicina. Esta también realmente está causando cáncer al esófago, ¿no? Por eso en el animal todavía es prueba suficiente, pero está en 2B, ¿no? Por si la estereomatocistina, la ocratoxina y la fumonicina está en 2B, que posiblemente son cancerígenas, ¿no? Y ahí sí se está trabajando muchos trabajos. En caso de la inmunotoxicidad, las micotoxinas pueden producir en los animales una bajada de defensa y aumentar la susceptibilidad de determinadas infecciones con Candida, Listeria, Salmonella y Mycobacterium, ¿no? Por decir, el aumento de infecciones del animal puede conllevar a la transmisión de patógenos al hombre, como el caso de Salmonella y Listeria. Por decir, si el animal generalmente está consumiendo alimentos con micotoxinas, sus defensas son bajas y por lo tanto ellos pueden portar Salmonella y Listeria. Indirectamente, nosotros si no cocinamos o no adecuadamente hacemos una buena limpieza de estas aves, podemos tener esta contaminación, ¿no? En el hombre, la ingestión de micotoxinas contribuye igualmente a la disminución de defensas inmunitarias. Miren, ¿no? La inmunodepresión se manifiesta en forma diferente. Se ha visto que hay disminución de los linfocitos T o B, ¿no? Una supresión de anticuerpos o un retraso de actividad de macrófagos neutrófilos, ¿no? Y también puede disminuir la actividad del complemento, que son tan importantes en la defensa tanto de los animales como en el humano. Sobre el metabolismo, actúa sobre el metabolismo de los glúcidos, generalmente, y actúa sobre el metabolismo de los lípidos, ¿no? Por eso nosotros podemos ver que las aflatoxinas pueden producir generalmente unos hígados grasos principalmente, no blanquecinos, ¿no? Entonces, eso conlleva generalmente que pueda causar un tipo de hepatitis. Por si los paipollos murieron con una hepatitis, generalmente una infección al hígado aguda, ¿no? Puede trabajar también sobre órganos dianas, puede trabajar sobre el sistema nervioso central, sobre el sistema gastrointestinal, el hígado y el riñón, que es importante, y la piel, ¿no? Que a veces no parece, pero en la piel puede dar como un tipo de alergias, ¿no? Cuando nosotros consumimos este tipo de micotoxina. La mortalidad, generalmente, las aflatoxinas, aspergillus flavus y parasíticos han sido las más estudiadas y son las más tóxicas, porque en este caso se ha determinado que pueden producir cáncer, ¿no? Bueno, y ahí tienen especies productoras de micotoxinas de importancia biológica y económica en humanos, animales y en la misma agricultura, ¿no? O sea, el aspergillus, generalmente efecto cancerígeno y teratogénico, fusario, hepatotóxico, ¿no? Inhibición de síntesis de proteína, por la fusomicina, hepatotóxico y nefrotóxico, ¿no?
Miren, Aspergillus, Petromyces también, y Penicillium verrucoso, ocratoxina. Este es el último Petromyces que se han trabajado, ¿no? Aquí es Penicillium ocracio, ¿no? Nefrotóxico, hepatotóxico y cancerígeno. Le decía que la ocratoxina, realmente lo vieron principalmente que tenía efecto nefrotóxico, porque en una comunidad de Italia, ellos consumen diariamente en su alimento, para asentar sus comidas, un vaso de vino, no vino dulce, que vemos un vino, ¿no? Y esa comunidad tenía mucho problema en el riñón. Hicieron todos los estudios y descubrieron que en el vino tenía ocratoxina, ¿no? Por eso ahora se evalúa también a nivel de uvas, ¿no? Fusarium, mira, celealanón estrotogénico, Fusarium, la vaoromicina, citotóxico, clavatus, ¿no? Inhibe la polimerización de actina. Penicillium, patulina, citotóxico, daña células, ¿no? Aquí, clavices purpúrea, decía, depresor del sistema nervioso central. Alternaria, ¿no? Ácido tesonoico, hematotóxico, ¿no? Y tenemos generalmente diferentes tipos de hongos, ¿no? ¿Cuáles son los sustratos donde podemos encontrarlo? Por si en las aflatoxinas podemos encontrarlo en cereales, productos cereales, por si podemos encontrarlo también en nueces, pistachos, maní, el maní frecuentemente, las pecanas, ¿no? Las almendras, ¿no? Pero también se han podido encontrar en productos lácteos esta aflatoxina M1, ¿no? A través de la leche, ¿no? Entonces, miren, efecto cancerígeno, necrotóxico, hepatotóxico, teratogénico, mutagénico y efecto inmunodepresor, ¿no? Y ahí tenemos los diferentes tipos, ya ustedes léanlo de todas maneras, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa la aflatoxina generalmente que nosotros vamos a poder ver? Su acción tóxica involucra la formación de ligandos entre uno de sus metabolitos produciendo en el hígado. Luego de la ingestión, la toxina con el ADN de los hepatocitos causan alteración en su replicación, ¿no? Entonces aquí tenemos la aflatoxina, que es el producto activo, una vez que uno ingiere, realmente puede hacer una detoxificación, ¿no? Se puede producir metabolitos hidrolizados, pero en este caso vamos a ver que este es un producto activo y este se puede producir en una aflatoxina B1, ¿no? Unos epóxidos, ¿no? Y estos epóxidos, si se unen a las proteínas o se unen al ADN, en la unión de proteínas puede producir toxicidad y se une al ADN puede producir el cáncer, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos determinar, ¿no? Entonces, cómo ingresa, cómo se transforman las aflatoxinas en nuestro organismo. Los tricotecenos son de tipo A, son producidas por hongos de suelo, miren, ¿no? Y patógenos vegetales, y en el grupo incluyen la toxina T2, ¿no? Y la toxina T2, las cuales se encuentran entre los miembros más tóxicos de la familia de micotoxinas. Estos causan alteración en órganos, causando y siendo variables, siendo la neurotoxicidad y la disminución de absorción de nutrientes los más frecuentes, ¿no? Estos que hacen, inhiben la síntesis de proteína, así como la síntesis del ADN y el ARN por la unión de los tricotecenos a la petiltransferasa, parte integral del ribosoma 60S, ¿no? Y los tricotecenos tipo B incluye la toxina mejor estudiada y regulada. En este caso se llama el dioxinebanol, que es el DON, ¿no? Que también llamamos vomitoxina. ¿Por qué? Porque esto va a producir vómitos en los animales, ¿no? Los metabolitos de este grupo son producidas por especies patógenas de cereales, presentan menos toxicidad que el grupo A. El grupo A generalmente dentro de los tricotecenos son mucho más peligrosos, ¿no? La ocratoxina le decía que miren todos los que podemos tener, inclusive en la cerveza, vinos, especies, se ha encontrado. Lo que hace la ocratoxina es la inhibición de síntesis de la proteína, ¿no? Que se ha definido como el mecanismo de toxicidad primaria para la OTA, ¿no? Ocratoxina A, OTA es, ¿no? Que se da por inhibición competitiva de la fenilalanina, ARNN, fenilsintetasa, que detiene la elongación del péptido, ¿no? Dice, como la solubilidad de las ocratoxinas en agua es baja, se absorbe por el tracto gastrointestinal, uniéndose fuertemente a las proteínas de membrana. Esto resulta en la reabsorción del riñón y en la recirculación enterohepática, por lo que la biotransformación y eliminación renal se disminuye, resultando en un tiempo de vida larga de la ocratoxina en el cuerpo. Es decir, que la ocratoxina no se elimina de aproximadamente 35 días. Y es por eso que hay causa de problemas en nefrotóxica, ¿no? Porque va al riñón generalmente la ocratoxina. Y la fumicina, el mecanismo de su acción tóxica, involucra la inhibición de la enzima ceramida sintetasa, generando un acúmulo de bases enfijoides y una disminución de los enfijolípidos complejos, ¿no? Se ha determinado que puede producir un cáncer esofágico, ¿no? Por decir, en Asia hay una relación entre el consumo de maíz
contaminado con fusomicina y la aparición de cáncer del esófago, ¿no? Y también se ha determinado tumores al hígado, ¿no? Puede existir una actuación sinérgica entre, yo le decía que puede haber sinergismo, ¿no? Entonces, esta fumicina con las aflatoxinas, tricotecenas y microcistinas, que son toxinas de algas también, aumenta la incidencia del cáncer al hígado en el ser humano. Entonces, hay un sinergismo de la fumicina. Entonces, hoy en día, esta fusomicina también sí es fatal para el caballo, por si en el caballo realmente esta fumicina lo mata, ¿no? Pero en el hombre, en este caso, se ha determinado que puede causar cáncer del esófago o puede incrementar los tumores, en este caso al hígado, ¿no? Entonces, nuestra alimentación tiene que ser muy cuidadosa, ¿no? A veces no le dan importancia a los hongos porque no lo vemos, porque uno no lo ve y consume, ¿no? Y mire, hoy en día también estas fumicinas son importantes en la parte agrícola, ¿no? Hay trabajos que ha hecho esta Ma Eugenia de la Torre Hernández y colaboradores que ven ahí, donde ha hecho un trabajo síntesis y función de la interacción Fusarium verticeloides maíz, ¿no? Donde Fusarium verticeloides es el principal hongo patógeno que afecta la producción de maíz en el mundo. Dice, este hongo penetra la planta por distintas rutas, infecta raíces, tallo y mazorca, y el patógeno produce varias toxinas en el tejido, en los granos de maíz, lo que disminuye su calidad, ¿verdad? Estas fusomicinas son tóxicas mayoritariamente excretadas por el hongo, ¿no? Entonces, en este trabajo se ha encontrado que hay un grupo de genes, ¿no? Que forman el OCOL-FUM en el cromosoma 1, que codifica las enzimas responsables de la síntesis de fusomicina. Dice que la regulación de la síntesis es muy compleja y depende de factores ambientales y nutricionales, así como múltiples vías de señalización que ejercen tanto regulación positiva como negativa en la planta, ¿no? Entonces, las fusomicinas hoy en día son considerados factores de virulencia en la planta, ya que su producción se asocia con una mayor capacidad de infección en plántulas de maíz, ¿no? En el maíz, estas fusomicinas tienen tres blancos moleculares, que son la enfijanina, N-acetiltraferasa, la ATPasa de protones de membrana plasmática y la B1,3-glucanasa básica. Estas tres enzimas tienen funciones fisiológicas relevantes y participan en la respuesta de la defensa de la planta. Pero como la fusomicina actúa sobre estos tres blancos, entonces la planta generalmente se ve indefensa y por lo tanto inmediatamente va a ser infectada, en este caso por hongos, y o en este caso por otro tipo de patógenos que pueden tener la planta. Es decir, que hoy en día se está trabajando entonces en las micotoxinas, cómo generalmente pueden alterar a la planta, y ya se ha visto en este caso que hay tres blancos de acción en la planta para que la fusomicina puede ser, en este caso, un factor de virulencia, ¿no? La cerelanona también generalmente se acopla a los receptores 17B estradiol y ha terminado su acción tóxica. Esta cerelanona compite con estrógenos por los receptores citosólicos de la célula de órganos blancos, comportándose como un disruptor endocrino, y por eso en las mujeres puede haber alteraciones endometriales, ¿no? En las niñas, por decir, hay un carcinoma, puede haber también carcinoma mamario, a veces en las niñas puede haber, generalmente tienen eh, una pubertad precoz, ¿no? Y en los niños también les sale vello púbico, ¿no? Generalmente, y eso porque es un disruptor endocrino. Y miren en los animales, ya hemos visto en los animales también es importante, por eso los médicos veterinarios trabajan mucho en esto. Si nosotros observamos acá, la fusomicina que produce en el cerdo, edema agudo del pulmón. En la ocratoxina con citrina en este sinergismo puede producir lesiones renales. La celanona que produce vulvovaginitis, prolazo y mortalidad embrionaria. La aflatoxina con sinergia con la fumicina puede producir una hepatitis en el cerdo, ¿no? La T2, generalmente irritación, los tricotecenos, en este caso, puede producir una irritación oral. El T2 también puede producir vómitos, ¿no? Rechazo al alimento por vómitos, ¿no? Por eso ahí podemos ver, miren el hígado graso y una hemorragia interna que hay, ¿no? Cuando han hecho al animal y han hecho el tipo de biopsia, y este puede producir por las aflatoxinas, ¿no? De la vomitoxina, por eso ustedes ven, ¿no? Puede producir, miren, lesiones a la piel, esto que parece un rash también, ¿no? Esta es una vulva inflamada y puede producir también un tipo de necrosis. En las aves, miren, por eso es tan importante en las aves también, las aflatoxinas con los tricotecenos generalmente pueden actuar sobre los órganos linfoides y hematopoyéticos, ¿no? Los tricotecenos en la membrana mucosa en la cavidad oral y proventricular no les permite hacer el consumo de alimentos, ¿no? Por decir, inclusive la aflatoxina, ocratoxina y rubratoxina realmente puede atacar al hígado, ¿no?
inclusive la aflatoxina, tricotecina o crotoxina A, baja la producción de huevos, ¿no? Por decir, aquí en este caso, acá es patulina, ¿no? Patulina y ergotaxina puede actuar sobre vasos sanguíneos, ¿no? Eh, Aquí también la satotoxina en las patas, piel de cabeza, en la papada de los pavos, de los pavos generalmente también destruye, comienza en este caso una destrucción. La cerealanona con los tricotecenos generalmente actúan sobre los órganos reproductivos, ¿no? Miren, y este es el efecto por aflatoxina. Si nosotros vemos acá, este es un hígado completamente blanco. Y miren siempre, vean las aves que ustedes consuman, ¿no? El hígado generalmente, el hígado debe ser un rojo vino oscuro, pero cuando el animal está un poco enfermo, este hígado es blanco, ¿no? Es un hígado afectado por aflatoxina, ¿no? Y esta es lesión, le decía, por el pico, entonces no puede consumir el tipo de alimento. Miren, acá está también, este es el palidez de parénquima, hepático de pollo engorde en 3 semanas. Acá hay una hepatosis de generación del parénquima, ¿no? Y palidez de la bilis. Miren la bilis cómo está. La bilis generalmente es verde, miren la palidez de la bilis que hay acá, ¿no? Este es un hígado generalmente, a veces, el hígado generalmente debe ser así oscurito, ¿no? Pero aquí ya está generalmente alterándose, ¿no? Por tricotecenos en este caso, ¿no? En el ganado vacuno también, miren la vomitoxina celanona, baja la inmunodepresión, vomitoxina, rechazo del alimento, la T2 le puede dar una gastroenteritis, hemorragias intestinales, y ese es por consumo de alimentos, o sea, por eso el alimento tiene que ser bueno, en las granjas al menos trabajan bien, ¿no? Vomitoxinas puede producir, en este caso, varios quísticos, ¿no? Entonces su reproducción no va a ser adecuada, ¿no? Y puede producirse la cerealanona, vulvovaginitis, prolaxo o mortalidad, en este caso embrionaria. Entonces, jóvenes, esto es lo que teníamos que hacer.